Vamos a ver los availability sets y los updates domain. Cuando yo creo máquinas virtuales, estas máquinas virtuales, vamos a ver acá, tengo una gráfica. Nosotros dentro de Azure, cuando creamos una máquina virtual, esa máquina virtual se va a almacenar en un rack de esos que estamos viendo. De hecho, esto es una foto de un rack de Microsoft de Azure. Tenemos los servidores, vemos que ese es un rack completo. Este puede ser un rack de computación, donde simplemente hay servidores con un par de discos duros y ahí simplemente levanta máquinas virtuales y por medio de la red se conectan a los discos duros que están, a los VHDs que están en otro rack que es ya específico para el almacenamiento. Bueno, aquí vemos que está todo conectado a un switch. Este switch es un punto único en el cual puede fallar nuestra infraestructura. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a este rack le falla este switch? Las máquinas virtuales que están corriendo en este rack van a perder conectividad. Microsoft va a detectar, hay un agente que está monitoreando cada uno de los racks, va a monitorear que hay un problema con esas máquinas virtuales, inmediatamente va a migrar la configuración de esas máquinas virtuales a otro clúster de computación y las va a levantar allí, y este rack queda ya marcado para que le hagan un chequeo porque está fallando, por ejemplo, el switch. Si falla la fuente de poder, también es un único punto de falla que nos puede afectar el rendimiento de las máquinas. Por eso Microsoft normalmente en la documentación vamos a ver que nos recomiendan que tengamos dos máquinas para los servicios críticos, por si una máquina falla, la otra pueda seguir manteniendo la carga. Esto es precisamente por este problema. Microsoft está utilizando una infraestructura que sea lo más barata posible y lo que busca es que las aplicaciones por encima de ese hardware sean tolerables a fallas en algunos componentes. Quiere decir que se puede ir a una máquina virtual y no va a afectar al resto o al servicio que están corriendo esas máquinas virtuales. Sin embargo, bueno, esto no es algo que a mí me guste mucho, que te obliguen no es que te obligan, pero que te recomiendan crear dos máquinas virtuales, por ejemplo, por si alguna máquina se va a ir. Cuando yo estoy creando una máquina virtual, por ejemplo, vamos a crear un servidor web. Creo el primer servidor web, ese servidor web se va a almacenar en uno de estos servidores que tenemos aquí en esta gráfica. Ahí se va a levantar. Si yo creo otro nuevo servidor web para la misma página y quiero compartir la carga y que los dos estén funcionando, por si falla uno, el otro siga funcionando, tengo que ubicarlos en el mismo availability set o en el mismo grupo de disponibilidad. ¿Qué va a hacer eso? Le va a indicar a Microsoft: estas dos máquinas pertenecen al mismo grupo de disponibilidad, no las ubique en el mismo rack físico. Entonces Microsoft o Azure se va a asegurar de que una máquina esté en el rack 1, en el servidor 10, por ejemplo, y la otra máquina esté en el rack 2, en el servidor 8. ¿Por qué? Porque si falla el switch de uno, no va a afectar al otro. Eso es lo que ellos describen como un availability set, que las máquinas van a quedar en diferentes racks o en racks separados. Por si falla uno, no va a afectar el equipo. Acá vemos, por ejemplo, ellos lo conocen como un fault domain o un dominio de falla. Cada rack es un fault domain que tiene un power supply o una fuente de poder y un switch que puede fallar. Y la idea es que si yo creo, por ejemplo, un web role, que aquí tenemos web role 1 y está en el availability set 1, Microsoft se va a asegurar que queden en diferentes racks. Bueno, dice Cristian, ahora sí, la respuesta junto antes que la pregunta. Perfecto. Bueno, creo que tenía una duda respecto a los grupos de disponibilidad. También, vamos a ver, continuemos. Aquí tenía yo un documento, vamos a verlo, donde estábamos viendo
cómo administrar los availability set por las de Microsoft Azure. Vamos a ver que aquí tenemos, aquí están los fault domains, los FD son los fault domains, y aquí están simulando un rack, otro rack, esto es un servidor, y aquí están viendo también otra cosa que son los update domains, que ya les voy a explicar qué se trata de eso. Acá nos está diciendo que, por ejemplo, si queremos tener una capa de web o 3 servidores web, los pongamos en un availability set X, le podemos poner cualquier nombre, y eso va a garantizar que estén en racks separados. Perfecto, aquí bueno, no había mucho que explicar en este documento. Yo les voy a pasar estos links para que ustedes los tengan. Bueno, vamos a pasar en este momento para que lo tengan y lo puedan leer ahorita apenas terminemos. Ahora, cuando yo tengo, por ejemplo, un controlador de dominio y lo voy a tener en Azure, no tiene mucho sentido que yo tenga que tener 2 controladores de dominio en Azure en una availability set para que un controlador de dominio esté en un rack y otro controlador de dominio esté en otro rack. No importa o no va a ser tan problemático si en algún momento Microsoft tiene que hacer algo en esa máquina virtual o tiene que actualizar los servidores de donde están corriendo las máquinas virtuales y me bajan en un momento el controlador de dominio y lo vuelven a levantar. No justifica el gasto yo tener otro controlador de dominio adicional, replicarlo, porque en algún momento puede fallar. Microsoft ofrece una cosa que se llaman los SLAs o los Service Level Agreements. Esto es, ¿cuánto le garantiza a usted Microsoft que sus máquinas van a estar funcionando sin problemas? Digamos, a nivel de sistema operativo, ellos garantizan que le van a correr a usted un 99.95% de tiempo al año. Acá vemos, si yo tengo 2 máquinas virtuales en una availability set, Microsoft me garantiza que vamos a tener una disponibilidad del 99.95%. Quiere decir que lo máximo que Microsoft va a tener de downtime o de caídas va a ser de 4.34 horas al año, máximo. Si Microsoft se pasa de ese tiempo, nos van a reembolsar, nos van a reembolsar dinero porque no están cumpliendo con los SLAs. Si nosotros tenemos una única máquina virtual, por ejemplo un solo controlador de dominio, Microsoft nos garantiza que esa máquina va a estar fuera como máximo 8.75 horas al año. ¿Por qué puede estar una máquina fuera si está en la infraestructura de Microsoft? Por las mismas razones que nos suceden a nosotros en nuestra infraestructura en tierra. Si yo tengo un rack, vamos a suponer que tengo mi máquina virtual en uno de estos servidores, Microsoft instala en cada uno de estos servidores un hipervisor, está instalando un Hyper-V. Recordemos que el Hyper-V igual Microsoft libera actualizaciones de seguridad críticas que se deben aplicar a estos servidores. ¿Cómo hace Microsoft para aplicar esos servidores, para aplicar las actualizaciones a esos servidores? Tiene que aplicar los parches, se ejecutan y algunos piden que se reinicie el hipervisor. ¿Qué hace Microsoft en ese caso? Como su máquina está en una availability set, se supone que yo puedo bajar su máquina virtual, actualizar el hipervisor y volver a reiniciar la máquina el hipervisor y volver a levantar sus máquinas virtuales. Eso lo hace Microsoft cada que actualiza las máquinas. Antes era mucho más frecuente. Actualizaban el sistema operativo, las máquinas se apagaban sin que uno pudiera decir que no se apaguen porque están ahí y el servidor lo van a apagar sí o sí. La máquina se apagaba, actualizaban el hipervisor, lo reiniciaban. Cuando levantaba el hipervisor, levantaba la máquina virtual y ya nosotros seguíamos funcionando. Uno se daba cuenta que reinició la máquina virtual porque en el visor de eventos se veía un evento que decía que la máquina virtual había sido reiniciada. Ahora Microsoft está utilizando una tecnología donde han logrado reducir enormemente la cantidad de reinicios que le tienen que hacer a un hipervisor. En Linux hay una tecnología a nivel de kernel que se llama Kernel Care,
que permite aplicar parches al kernel del sistema operativo sin reiniciar la máquina. Microsoft está haciendo algo similar, donde lo que hacen es que si tienen que aplicar alguna actualización a nivel de kernel, el hipervisor pausa la máquina virtual por unos segundos, aproximadamente son como 30 segundos. La máquina virtual está en pausa, todo se detiene, como que la congelaron en el tiempo. El hipervisor hace sus actualizaciones, ya no tiene que reiniciar, él vuelve a despausar la máquina virtual sigue funcionando, pero en vez de tener que reiniciar nuestra máquina virtual, fue como un pequeño freeze o se congela por unos segundos. Eso ha hecho que Microsoft no tenga que reiniciar casi nunca los nodos de los hipervisores donde están nuestras máquinas virtuales. Eso ha reducido mucho. Sin embargo, bueno, el SLA, donde estamos diciendo que tenemos una sola máquina virtual, lo que ellos nos garantiza es que máximo vamos a tener una cantidad de 8 horas al año de downtime. Bueno, aquí tengo que cuando se hace mantenimiento al hipervisor, la máquina virtual se apaga durante el proceso. Aquí estamos hablando de máquinas que nosotros estamos contratando con Microsoft como infraestructura, como servicio. En Azure tenemos IaaS, que es infraestructura como servicio, o Infrastructure as a Service, y tenemos también PaaS, que es Platform as a Service. Nosotros lo que estamos viendo en este campamento es Infrastructure as a Service. Nosotros levantamos la máquina virtual, nosotros somos los encargados del sistema operativo. Microsoft se encarga de actualizar el hipervisor, de mantenerlo activo con los últimos parches de seguridad, pero el sistema operativo como tal, estos Windows que nosotros estamos levantando, los tenemos que mantener nosotros. No los mantiene Azure, no va a entrar y le va a instalar las actualizaciones a un controlador de dominio o a un SQL Server. Eso no lo va a hacer si estamos utilizando el modelo de infraestructura como servicio, o IaaS. Ahora bien, si utilizamos el modelo de plataforma como servicio o el modelo de PaaS, Microsoft sí se hace cargo de mantener actualizados los parches del sistema operativo. Es cuando yo quiero automatizar que se haga una implementación de 50 máquinas virtuales automáticamente, entonces simplemente mando un script, Azure levanta las máquinas virtuales, luego automáticamente copio los archivos para mi sitio web y automáticamente todo se levanta. El sistema operativo lo mantiene actualizado Microsoft. Ahí sí van a reiniciarnos también las máquinas virtuales cuando Microsoft vaya a hacer actualizaciones a nivel del sistema operativo con plataforma como servicio. Vamos a ver, tengo una pregunta de Jorge. ¿Se puede o se debe tener dos DC, uno en Azure y otro en sitio físico en tierra? Eso es lo ideal, que tengamos un controlador de dominio en Azure y que tengamos un controlador de dominio en tierra. ¿Por qué? Porque necesitamos tener redundancia por si falla alguno de los dos, obviamente poder volver a replicar un nuevo Active Directory y no perder las cuentas de usuarios, los grupos de seguridad, todo y las máquinas que están agregadas al dominio, los perfiles de las máquinas. Siempre debemos tener como mínimo 2 controladores de dominio. Así no tengamos Azure y tengamos solamente un sitio en tierra, mínimo 2 controladores de dominio por una cuestión de redundancia. Perfecto, aquí vemos, por ejemplo, los SLAs para máquinas, para Single Instance VM o máquinas virtuales donde no estamos teniendo dos máquinas virtuales en una availability set. Acá está un tweet donde, bueno, esto es uno de los desarrolladores de la plataforma de Azure que están tratando de ofrecer para instancias donde solamente tengo una máquina virtual y no están en una availability set de 99.99% para fin de 2015. Quiere decir que es algo en lo que está trabajando Azure actualmente. Y acá hay un artículo, vamos a verlo, donde están hablando lo mismo de Azure 99.99 SLAs por Single Instance VM. Es gracias a esa tecnología que yo les estoy comentando, donde el kernel se puede actualizar mientras está corriendo. Lo que hacen es pausar la máquina virtual, pausar la máquina virtual unos segundos, mientras el hipervisor se le aplican los parches de seguridad. Voy a pasarles este artículo
que es también bastante interesante. De hecho, esto fue información que me costó mucho encontrar en internet porque nadie comentaba de qué manera reiniciaban las máquinas virtuales o si estaba en modo de Infrastructure as a Service me las iban a reiniciar o no. Y bueno, afortunadamente ya va a ser cada vez menos que nos tienen que reiniciar las máquinas. Bueno, vamos a ver, dice Henry, creo que está como buena práctica eso de los dominios. Algo le dice, como mínimo tener 2 controladores de dominio. Comenta Juan Torres con respecto al aplicar los parches de seguridad para Windows. La mejor práctica es aplicar solo de fecha 2 meses atrás. En MS aplica lo mismo o hay algún cambio. Yo personalmente prefiero aplicar los últimos parches que hay a nivel de sistema operativo, a nivel de seguridad. El uno tratar de ir a aplicar parches de 2 meses atrás, si bien puede tener sus beneficios, la carga administrativa que es buscar todos los parches, en qué fecha salió, si hay algún problema reportado, es tanto lo que tenemos que hacer que pasaríamos prácticamente 2 días o 3 días al mes haciendo ese trabajo. Simplemente prefiero aplicar los parches como están al último día. Si hay algún problema, pues inmediatamente ver si ya Microsoft liberó un parche o abrir un caso con Microsoft. Pero digamos que a lo largo de estos años me he ahorrado muchísimos días de trabajo al no hacer eso, y lo que he perdido en tiempo por algún problema que sea por algún parche que acabo de aplicar es prácticamente mínimo. Entonces yo lo veo de esa manera a nivel de beneficio y el costo que tendría hacerlo manualmente. Dice Oscar, sí tengo 2 controladores de dominio, muy bien. Y se cae el servidor en tierra, los usuarios podrían loguearse en el servidor de Azure mientras restablezco el DC en tierra. Si las máquinas en tierra tienen, bueno, el escenario que está comentando Oscar es el siguiente: tengo un DC en Azure y tengo un DC en tierra. Se me cae el DC que está en tierra. Me pregunta Oscar si los usuarios que están en tierra se pueden loguear al que está en Azure mientras levanto el que está en tierra. Si yo a las máquinas que están en tierra les puse como DNS secundario el DC que está en Azure y el VPN está levantado entre los dos sitios, sí se van a poder autenticar con el DC que está en Azure. Cuando traten de contactar el DC que está en tierra, les va a dar un timeout a nivel de DNS, van a tratar de resolver, tratan de autenticarse al controlador de dominio más cercano, si no pueden, tratan al que está en Azure. Entonces es también una forma de tener redundancia. Bueno, ya vimos los availability sets, los update domains, que son los dominios de actualización. Esto es más relacionado a lo que yo les comentaba de plataforma como servicio, donde Microsoft se va a encargar de actualizar nuestras máquinas virtuales. Aquí tenía yo no, esto estaba en uno de los sitios por acá. Los dominios de actualización yo puedo definir varios dominios de actualización para que Microsoft, cuando actualice el sistema operativo de las máquinas virtuales en modo plataforma como servicio, no me vayan a reiniciar 2 máquinas virtuales que sean críticas. Aquí vemos, por ejemplo, tenemos un rack que es un fault domain o un dominio que puede fallar. Tenemos otro rack y tenemos nuestras máquinas virtuales. Yo puedo ubicar las máquinas virtuales en un update domain. Por ejemplo, esta máquina está en el update domain 0, esta está en el update domain 1 y esta está en el update domain 2. Microsoft, cuando va a reiniciar el sistema operativo para aplicar las actualizaciones, va a comenzar con el update domain 0. Entonces se reinicia solamente esta primera máquina virtual. Luego va a continuar con el update domain 1. En este caso reinicia la máquina que está en el update domain 1, pero ya no afecta ni la que está en el update domain 2 ni la que está en el 0. Quiere decir que en ese momento tengo 2 máquinas funcionando. Y finalmente va a actualizar la que está en el update domain 2. Ya estas otras están funcionando y me afecta en lo mínimo estas actualizaciones que Microsoft está haciendo. Pero recordemos, solamente en el modelo de plataforma como servicio. Para nosotros, en el modelo de infraestructura como servicio, los update domains no son relevantes porque nosotros somos los que nos vamos a encargar de actualizar el sistema operativo. Lo único
que nos va a impactar a nosotros son los availability sets cuando Microsoft haga actualizaciones de los servidores a nivel del sistema operativo, a nivel del hipervisor. Es lo único que a nosotros nos interesa. Si queremos que la máquina tenga el SLA de 99.95, pues ponemos 2 máquinas virtuales, las ponemos en un availability set, pero ya con esta tecnología prácticamente no es necesario hacerlo, porque básicamente vamos a tener la máquina siempre corriendo. Si el sistema operativo está bien, Microsoft el hipervisor casi que no lo va a tener que reiniciar, bueno, casi nunca, y cuando lo van a hacer nos van a avisar aproximadamente una semana antes, donde nos están diciendo tal máquina se va a reiniciar o tal hipervisor se va a reiniciar en tal momento. Entonces siempre vamos a tener una notificación por medio de Microsoft. Quiere decir que no nos preocupemos mucho por los availability sets. Esto era algo más del pasado, cuando estaba arrancando Azure, y de hecho fue una cosa que a mí me incomodó mucho cuando empecé a aprender Azure, porque en Amazon no tenía que hacer eso. Yo simplemente tenía mi máquina virtual, ellos se garantizaban que si iban a actualizar el hipervisor, simplemente movían la máquina virtual de un nodo a otro y ya, eso era todo. Sin embargo, en Azure, como utilizan hardware que es un diseño bastante eficiente y bastante económico, no podían darse el lujo de hacer un live migration de máquinas virtuales de un nodo a otro por la cantidad de teras y de teras de información que tenían que estar moviendo cada semana cuando hicieran las actualizaciones. Por eso fue que ellos tenían los availability sets, pero ya es algo que no es tan importante. Muy bien. ¿Alguna duda hasta este momento con los availability sets, los update domains y los SLAs? Si quieren, vayan escribiendo.